cantidades en el riñón, en el tejido adiposo, en el corazón y en el cerebro. Sin embargo, esas cantidades son muy pequeñas, no es demasiada la cantidad de gránulos que se genera a ese nivel y principalmente a nivel, como ya dijimos, hígado y músculo es su almacenamiento. Si bien el hígado almacena, pero no lo utiliza como fuente de energía, ¿ya? Lo que hace hígado es exportar esta glucosa a los tejidos extrahepáticos, cerebro, riñón, corazón, etcétera. Entonces, exporta la glucosa que genera al degradarse esta biomolécula, sobre todo a músculo. ¿En qué situación? En situación de ejercicio. Y también hígado en situación de ayuno, porque estrés también. ¿Qué es lo que va a pasar en situación de ayuno? Como dijimos, la glucosa baja. Entonces, la manera de elevar esos niveles en la circulación es a través de que hígado empieza a liberar glucosa a través de la degradación de esa molécula de almacenamiento y va a ir generando entonces la exportación a estos tejidos para que estos puedan utilizar energía. Sobre todo, el cerebro es netamente glucodependiente. El corazón, esa bombita necesita bombear, contraerse. De igual manera necesita, en este caso, glucosa. Y las células, los glóbulos rojos, son netamente glucodependientes también. ¿Por qué? Porque no poseen mitocondrias, ¿ya? ¿Hay alguna consulta hasta acá? Bueno, ¿qué función tiene el glucógeno en el hígado y en el músculo? En este caso vamos a hablar del músculo previamente. Es esa molécula que se almacena en forma, o sea, la glucosa se está almacenando en forma de glucógeno a nivel muscular y también a nivel hepático, como ya dijimos, este polímero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de ese glucógeno en el músculo? Es generar energía, generar ATP para este tejido, principalmente cuando estamos en ejercicio intenso. Necesitamos producir ATP para contraer el músculo. ¿Y qué molécula es la que genera esa energía? La glucosa. Entonces va a empezar a degradarse este glucógeno y cuando hacemos mucho ejercicio no hay oxígeno. Entonces se está produciendo la glucólisis anaerobia y el producto de esa glucólisis anaerobia sabemos muy bien que es el lactato. ¿Qué función cumple el glucógeno en el hígado? Es mantener los niveles de glucosa en sangre. Es decir, que cuando estamos en un estado de hipoglicemia en ayuno, el glucógeno lo que va a hacer es regular esa concentración de glucosa en sangre, es decir, la glucemia. ¿Mediante qué proceso? Mediante el proceso de degradación. ¿Y esto cuándo? En ayunos. Entonces, cuando estamos en ayuno, se empieza a generar una hipoglicemia y el organismo tiene que mantener la homeostasis de la concentración de glucosa en sangre. ¿Y cómo hace? El hígado empieza a degradar esta molécula, va a liberar, como ya les dije, glucosa 1-fosfato y después esta se transforma en glucosa 6-fosfato y mediante una fosfatasa que está haciendo desfosforilando, liberando glucosa libre ¿hacia dónde? Hacia la sangre. No olvidemos que siempre esta glucosa usa transportadores, en este caso GLUT2 principalmente, para exportar esa glucosa hacia la sangre y esta se encargue, como ya dijimos, de transportar a los diferentes tejidos esa glucosa que se está generando a partir de ese proceso de degradación. Entonces, es el hígado el que cumple esa función de regular la glucemia, no así el músculo, porque no tiene esta enzima glucosa 6-fosfatasa. Por tanto, músculo no puede liberar glucosa a la sangre, solamente esa glucosa usa como fuente de energía para su propio funcionamiento, ¿ya?
Bueno, vamos a hablar ahora de las vías metabólicas que se encargan de, ya sea biosintetizar esta molécula de glucógeno, que se conoce con el nombre glucógenogénesis. Génesis, ¿qué quiere decir? Síntesis. Entonces estamos hablando de la biosíntesis del glucógeno. Y la vía contraria es la vía de glucogenólisis, es decir, lisis, degradación ¿de quién? De esta molécula de glucógeno. Algo que debo indicar, si la biosíntesis está activa, la degradación es inactiva. O al revés, si la degradación está activa, la biosíntesis va a estar inactiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos glucogenógenesis? Es cuando hay elevados niveles de glucosa. Ya explicamos, esto va a ir a almacenarse en forma de glucógeno. En un estado de ayuno, que es lo que está haciendo en este caso el hígado, una glucogenólisis, es decir, la degradación de glucógeno, y esto que está generando glucosa, ¿ya? Entonces, el metabolismo del glucógeno se encarga de mantener principalmente los niveles de glucosa en sangre. Si hay mucha glucosa, va a ir a almacenar y va a reducir los niveles de glucosa. Si hay hipoglicemias, ¿qué es lo que va a hacer? Va a degradar esta molécula para elevar los niveles de glucosa en sangre. Bueno, vamos a esquematizar entonces ese proceso de glucogenogénesis, es decir, la síntesis de glucógeno. Ya dije, en la circulación la glucosa incrementa en su concentración. ¿En qué situaciones? En situaciones de alimentación, principalmente cuando consumimos elevada concentración de carbohidratos. Esta glucosa tiene que entrar a las células, no olvidemos, ¿no? Está en la circulación, entra a las células a partir de los diferentes GLUT, es decir, a diferentes tejidos. Y acá está entrando a hígado, o puede ser músculo también. Entonces, a músculo, por ejemplo, entra mediante luz GLUT4 y a hígado mediante GLUT2. Esta molécula de glucosa, sabemos muy bien, en primera instancia va a entrar a la vía glucolítica. Si es en músculo, la enzima es la exocinasa. Y si es en hígado, la enzima es la glucosinasa, la que actúa. Haciendo que en estos tejidos, transformando esta molécula de glucosa en glucosa 6-fosfato. No olvidemos, en esta reacción que usa estas enzimas, el ATP, porque esta glucosa se está fosforilando y transformando en glucosa 6-fosfato. Para ingresar al metabolismo del glucógeno y sintetizar esta molécula, esta glucosa 6-fosfato previamente debe transformarse en glucosa 1-fosfato. Y acá tenemos una enzima, la fosfoglucomutasa. Esta hace reacciones reversibles. Cuando degrademos el glucógeno, el producto va a ser glucosa 1-fosfato, y esta misma enzima va a transformar esta molécula en glucosa 6-fosfato. Si está en el hígado, la glucosa 6-fosfatasa va a degradar, liberar el fosfato y liberar glucosa y verter a la circulación y exportar a los diferentes tejidos en situaciones de hipoglicemia. Pero en este caso, nosotros estamos yendo a hacer el proceso de biosíntesis. Entonces, continuamos y el proceso de biosíntesis de glucógeno inicia con esta molécula glucosa 1-fosfato y se transforma en UDP glucosa, ¿ya? A través de una enzima que es la UDP glucosa pirofosforilasa. Y esta molécula altamente energética va a utilizar la glucogenosintasa transformando en glucógeno, es decir, formando los enlaces alfa 1,4, pero también hemos dicho que esta molécula es una molécula ramificada y necesitamos que se genere ese enlace alfa 1,6 y eso produce la enzima ramificante. Entonces, más luego vamos a explicar a detalle en qué consisten estos procesos y cómo se llevan a cabo esas reacciones catalizadas por estas enzimas, ¿ya?
También este proceso de glucogenogénesis recibe otro nombre que es glucogénesis. No confundamos con gluconeogénesis, es otro término bien parecido, pero ese proceso se refiere a la síntesis de nueva glucosa, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a explicar ese proceso de síntesis del glucógeno. ¿A partir de qué? A partir de glucosa, ¿ya? Este proceso requiere de energía porque no olvidemos, necesitamos la glucosa 1-fosfato y para producir glucosa 1-fosfato necesitamos generar glucosa 6-fosfato, ¿ya? Y eso hace la fosfoglucomutasa, ¿sí? Entonces, cuando los niveles se elevan de glucosa en la sangre porque hemos consumido a través de la dieta, esto va a entrar a la vía glucolítica, si es músculo, por la exocinasa. Y si es hígado, la glucoquinasa, ¿ya? Este es para hígado. Y exocinasa es para a nivel de músculo. No olvidemos entonces que este proceso necesita también de la vía glucolítica, porque en esa vía se está llevando ese proceso de fosforilación de glucosa a glucosa 6-fosfato. Entonces va a iniciar a través de la fosfoglucomutasa transformándose en esta molécula de glucosa 1-fosfato. ¿Qué es lo que está haciendo esta enzima? Tomando el fosfato del carbono 6 y transfiriendo al carbono 1. ¿Qué tipo de enzimas hacen esos cambios de transferencia de grupos de un carbono hacia otro? Las mutasas. Por eso el nombre fosfoglucomutasa. O sea, ¿por qué fosfo? Porque son moléculas fosforiladas. ¿Por qué gluco? Porque estoy hablando de la glucosa y ya acabo de explicar, la enzimita mutasa es la que hace ese proceso de transferencia de esas moléculas de fosfato. Hemos producido en esta etapa de iniciación de este proceso la glucosa 1-fosfato. Ahora vamos a generar esta molécula altamente energética, la UDP-glucosa. Es decir, acá tenemos la glucosa 1-fosfato y se va a incorporar en esta reacción el uridín monofosfato. Es decir, que tiene uracilo, tiene la ribosa y tiene esta molécula de fosfato. ¿Y de dónde viene esta molécula? Viene de UTP. Este nucleótido altamente energético, uridín trifosfato, es una molécula que es un nucleótido con 3 fosfatos. En esta reacción, que gasta alta energía, va a ser una pirofosforólisis, es decir, la UDP glucosa pirofosfatasa viene a ser la enzima. ¿Y en qué está transformando esta glucosa 1-fosfato en UDP glucosa, es decir, en esta estructura? Uridil, ¿por qué difosfo? Porque tiene 2 fosfatos. ¿Y qué es esto? Es la molécula de glucosa. Entonces, esa estructura recibe el nombre de UDP glucosa. ¿Quién ha generado, repito esto, la UDP glucosa pirofosforilasa? Una vez que se ha generado esta molécula altamente energética, va a ir a la segunda etapa, que es la elongación. ¿Y qué enzimita hace este proceso de elongación? La glucogenosintasa. Es decir, está formando los enlaces glucosídicos alfa 1, 4, ¿ya? Y el proceso de todo esto es la polimerización del glucógeno, formando entonces esos enlaces glucosídicos alfa 1, 4, esa estructura lineal, pero hemos dicho es una estructura ramificada, entonces viene la tercera etapa de ramificación. Y la enzima que genera ese enlace alfa 1, 6, es decir, en esta estructura, esa ramificación, es la enzima ramificante o llamada glucosiltransferasa.
¿ya? ¿Por qué glucosiltransferasa? Porque va a transferir unidades de glucosa a una cadena lineal formando ese proceso, en este caso esa ramificación en este proceso de biosíntesis. ¿Y qué hemos biosintetizado? Nuestra molécula de glucógeno, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que acabo de explicar. Cuando tenemos altos niveles de glucosa, ¿en qué situación estamos? En un estado de alimentación. ¿Eso por qué? Porque a través de la dieta se ha ingerido elevada concentración de carbohidratos. Entonces, el organismo va a ir a disminuir sus niveles de glucosa en sangre mediante este proceso que es la síntesis de glucógeno. Glucogénesis o glucogenogénesis, ¿no? Entonces, lo primero que hace esta glucosa altamente concentrada en la circulación es entrar a los tejidos. Y no olvidemos, cuando la glucosa está incrementada, a ver, vamos a borrar esto para que no nos confunda. Como los niveles de glucosa están incrementados, necesitamos bajar, ¿no ven? ¿Y cómo lo hace? Haciendo que nuestras células internalicen la glucosa al interior de nuestros tejidos. Y eso pasa en hígado. ¿Qué tipo de transportador está usando? Hígado GLUT2 para que la glucosa ingrese a los hepatocitos. ¿Y eso qué hace? Baja los niveles de glucosa en sangre. Y en realidad, este proceso, ¿quién está estimulando? La insulina. No olvidemos que cuando los niveles de glucosa están elevados después en el estado de alimentación, ¿qué secreta las células beta pancreáticas? Insulina. ¿Y cuál es la función de esta hormona? Bajar esos niveles de glucosa en sangre. ¿Cómo? Activando el transporte, en este caso a nivel de músculo y también tejido adiposo. ¿Qué es lo que hace la insulina a nivel de la expresión genética? Estimula el gen que codifica GLUT4, hace que se transcriba, traduzca produciendo esa proteína y esas vesículas van a ser exportadas después a la membrana, porque ¿qué hacen? ¿Qué función cumple este GLUT4 en la membrana? Transportar la glucosa. ¿Dónde? En músculo y en tejido adiposo. Por eso se dice que GLUT4 es un transportador insulino dependiente. ¿Quién regula este transportador? Es esta hormona, la insulina, ¿ya? Entonces, acá está la glucosa en dos tejidos, en hígado y en músculo, porque va a entrar a ese proceso de biosíntesis del glucógeno, ¿ya? Entonces, la glucosa, ya sabemos, tiene que sufrir un proceso de fosforilación mediante qué enzima, la glucoquinasa en el hígado, y este proceso que produce glucosa 6-fosfato, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Fosforilando a nivel del carbono 6 y para eso que está generando ATP, no olvidemos toda sinasa o quinasa que necesita magnesio como cofactor y el producto de esta molécula de ATP es ADP y además glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué está pasando con esta molécula a este nivel? A nivel del oxidrilo se está fosforilando, produciendo glucosa 6-fosfato y eso hace esta enzima, la glucoquinasa. ¿Dónde? Repito, en el hígado, ¿ya? En el músculo no es la glucosinasa. ¿Qué enzima sería, chicos, la que fosforila en el músculo a la glucosa? ¿Me escuchan? La exoquinasa, Muy bien. Vemos acá entonces la función de la exoquinasa. ¿Qué está haciendo? Un proceso de fosforilación de la glucosa, transformando en glucosa 6-fosfato. Para eso que os repito otra vez, como toda sinasa, que usa ATP, que usa magnesio, porque su función es incorporar este fosfato a nivel del carbono 6. Y evidentemente ADP sale como, o perdón, ATP sale como ADP. En conclusión, la enzima
glucosinasa, ¿en qué está transformando la glucosa? En glucosa 6-fosfato, y la hexocinasa de igual forma, ¿en qué está transformando la glucosa, esa enzima? En glucosa 6-fosfato, ¿sí? Ahora vamos a iniciar ese proceso de biosíntesis. Ya tenemos ahí, a través de la glucosa, mediante la glucosinasa en el hígado, la producción de glucosa 6-fosfato, y acá actúa la fosfoglucomutasa. No olvidemos que esta reacción en la vía glucolítica es irreversible, por tanto es un punto de regulación de la vía glucolítica. La enzimita esta puede hacer procesos en ambos sentidos. Esta molécula de glucosa 6-fosfato, como vemos acá, ¿en qué se está transformando? En glucosa 1-fosfato. Entonces, esta mutasa que ha hecho está transfiriendo este fosfato al carbono 1. ¿A partir de qué? Del carbono 6. Entonces, transformando la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato. La enzimita, repito, es la fosfoglucomutasa. Y a partir de esta iniciamos ese proceso de biosíntesis de glucógeno. ¿Qué enzimita actuaba ahí? La UDP glucosa pirofosforilasa. ¿Y qué usa? El uridín trifosfato. Ahí está, el uracilo unido a la ribosa y está a 3 fosfatos. Este nucleótido altamente energético, ¿cómo se llama? UTP o uridín trifosfato. ¿Cuál es la acción de la pirofosforilasa? En realidad va a clivar a este nivel esta molécula, vemos ahí, y su producto va a ser estos 2 fosfatos. ¿Qué nombre recibe? Pirofosfato. ¿Y qué es lo que queda? Uridín, en realidad monofosfato. ¿Y qué es lo que hace esta enzima? Ataca este enlace e incorpora esta glucosa a este nivel. Entonces, ¿qué se está formando? La UDP glucosa. Y ahí vemos, ¿no? UDP glucosa que contiene el uracilo, la ribosa, 2 fosfatos y una molécula de glucosa. Esta molécula es altamente energética porque a este nivel carga bastante energía, ¿ya? Y esa energía, ¿para qué va a servir posteriormente? Para formar ese enlace glucosídico alfa 1,4 en la próxima reacción. También esta molécula de pirofosfato, como vemos aquí, que se ha generado mediante la pirofosfatasa, libera 2 fósforos inorgánicos y esto bastante energía. Entonces, para que inicie luego la enzima glucogenosintasa, las posteriores reacciones formando ese enlace glucosídico alfa 1,4, necesitamos de una proteína cebadora, que es la glucogenina. Vemos ahí, tiene una tirosina y esta proteína va a permitir generar un cebador, es decir, una secuencia de glucosas iniciadora. Tienen entre 7 a 8 unidades. ¿Por qué necesitamos eso? Porque la glucogenosintasa no va a poder iniciar ese proceso de biosíntesis, de polimerización y formación de esos enlaces alfa 1,4 sin la presencia de este iniciador. Entonces, la función de esta glucogenina es a través de ese residuo de tirosina que tiene la tirosina en la posición 194, el oxidrilo. ¿Ya? Es ahí que va a venir y se va a unir una molécula de glucosa formando el enlace glucosídico, entonces, alfa 1,4. Y a partir de qué se está generando esa glucosa, a partir de UDP glucosa. ¿Ya? Esta es la molécula de UDP glucosa que formamos hace rato a través de la UDP glucosa pirofosforilasa. Entonces, esta molécula altamente energética, en forma espontánea, va a hacer de que esta glucosa se una a esta glucogenina y forme más o menos esa especie de enlace glucosídico entre el oxidrilo que tiene esta proteína y el oxidrilo del carbono 4 de la glucosa. Y eso es lo que hace, va polimerizando
y formando ese cebador, es decir, esta glucogenina, acá tenemos con 7 unidades de glucosa. Y recién a partir de ahí, de esa secuencia iniciadora para la síntesis de glucógeno, va a iniciar este proceso biosintético, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la enzimita que actúa inmediatamente? La glucógeno sintasa. ¿Qué es lo que está haciendo? A través de esa secuencia cebadora va a incorporar, ¿qué cosa? Unidades de glucosa. ¿Y qué necesitamos aquí? Necesitamos la UDP glucosa, ¿no? Para que, aquí está la UDP glucosa, a través de la glucogenosintasa, esta enzimita vaya incorporando entonces esa molécula de glucosa y libere, en este caso, UDP. Y es así que va a hacer crecer esta molécula uniendo varias glucosas, siempre utilizando la UDP glucosa como molécula altamente energética. Entonces, ¿qué estamos sintetizando? Una estructura lineal, pero sabemos muy bien que este glucógeno tiene una estructura ramificada. Entonces, la enzimita ramificadora lo que va a hacer es trasladar estas 6 unidades de glucosa y generar una ramificación. ¿Qué tipo de enlace está generando? Alfa 1,6. ¿Sí? Posteriormente, aquí puede seguir haciendo crecer esta cadena, la glucógeno sintasa, polimerizando entonces y formando esa estructura ramificada, ¿ya? Hasta ahí hemos explicado en qué consiste ese proceso de biosíntesis de esa molécula de almacenamiento en el hígado y en el músculo, que es el glucógeno. ¿Hay alguna consulta, chicos? Bueno, vamos a ver que el organismo ahora está en una situación de ayuno y que los niveles de glucosa están bajos. Y sabemos muy bien que muchos tejidos son netamente glucodependientes, es decir, que usan la glucosa como su fuente de energía. Y estoy hablando, por ejemplo, del cerebro, la retina, las gónadas. Entonces, hay muchos, las suprarrenales, muchos tejidos que son netamente glucodependientes. Y uno de ellos que genera en realidad el dominio de todo nuestro organismo a nivel de lo que es la neurotransmisión es el cerebro. Entonces, necesitamos generar glucosa para exportar hacia el cerebro o los otros tejidos que acabo de mencionar. ¿Y quién hace ese proceso? La glucosa. ¿En qué situaciones? En situaciones de hipoglicemia, es decir, cuando los niveles de glucosa en sangre están bajos. ¿Y cuando están bajos? En ayuno, ¿ya? El hígado, entonces, va a ser generador de esa glucosa y no solamente para el cerebro, para el eritrocito. ¿Por qué el eritrocito es glucodependiente? Porque no tiene mitocondrias. El tejido muscular, ¿en qué situaciones es glucodependiente? Cuando está en una situación de anaerobiosis. ¿Y cuando el músculo se encuentra en anaerobiosis? Cuando está en ejercicio intenso, ¿sí? Entonces necesitamos elevar los niveles de glucosa en sangre. Hace rato necesitábamos bajar porque estábamos en un estado de alimentación. Sin embargo, acá lo que necesitamos es subir esos niveles. ¿Y cómo subimos esos niveles? Hay, dependiendo en qué estado estemos. Si estamos en un estado de alimentación, la principal fuente va a ser la dieta. Si estamos en un estado de ayuno, la principal fuente va a ser la degradación del glucógeno. Es decir, ese gránulo que nosotros hemos sintetizado en el citosol va a empezar a movilizarse, a degradarse. La segunda fuente. Y hay una tercera fuente muy importante que es
la gluconeogénesis. La palabra neo quiere decir nuevo. ¿Qué hace el cuerpo? Sintetiza glucosa, ¿ya? De nuevo. Y este proceso genera glucosa, pero es más lento. En cambio, el proceso de degradación es más rápido, ¿ya? Y el cuerpo empieza, por ejemplo, cuando nosotros durante casi 8 horas por la noche no consumimos alimentos, ¿verdad? Entonces nuestro organismo estaría yendo a una situación de hipoglicemia. ¿Y quién hace que se mantenga eso? Este proceso de degradación del glucógeno y también el proceso de gluconeogénesis. Entonces, hay 3 fuentes de glucosa en el cuerpo importantes: la dieta, la segunda, la degradación del glucógeno, y la tercera fuente es la gluconeogénesis, es decir, la formación de nueva glucosa. Ahora vamos a explicar este proceso de degradación del glucógeno, que va a ser esa fuente rápida de movilización de glucosa para que incrementar esos niveles de glucosa en ese estado de ayuno o durante el reposo, ¿no? Cuando nosotros dormimos la noche, necesitamos hacer ese proceso. La glucogenólisis, entonces, se va a llevar a cabo en los tejidos que hemos almacenado principalmente. ¿Quiénes son? El hígado y el músculo esquelético. Vamos a explicar entonces en qué situaciones se induce este proceso en estado de ayuno, principalmente a nivel hepático, también durante el descanso, el ayuno fisiológico en este caso, y durante el ejercicio intenso es que principalmente ocurre este proceso de glucogenólisis, ¿ya? ¿Y en qué consiste este proceso de degradación del glucógeno? Tenemos aquí los enlaces alfa 1,4 de esa estructura lineal, y también en este puntito que está con rojo tenemos una ramificación, el enlace alfa 1,6. Entonces, esa es la estructura que ya hemos explicado de nuestra molécula de glucógeno. ¿Cuál es la enzimita que inicia este proceso? La glucógeno fosforilasa. ¿Qué es lo que está haciendo esta molécula? Una reacción de fosforólisis. ¿En qué consiste? Está incorporando un fosfato y rompiendo el enlace alfa 1,4. Y el producto de esto, ¿qué va a ser? Glucosa 1-fosfato. Entonces, viene acá, incorpora un fosfato, rompe glucosa 1-fosfato nuevamente y va degradando en los enlaces alfa 1,4 esta molécula. Pero no puede degradar hasta este nivel. ¿Por qué? Porque no es posible, queda ahí, ha degradado, ¿no es cierto? Queda ahí, ya no puede más. ¿Y qué es lo que necesitamos ahora? La acción de la enzima glucanotransferasa. Es decir, que está haciendo una transferencia de estas 3 unidades de glucosa, porque no puede actuar más la glucogenofosforilasa, y esta enzimita lo que va a hacer es trasladar estas 3 unidades a esta parte, es decir, generar esa cadena lineal. Y ahora otra vez actúa la glucogenofosforilasa, cortando, cortando, y no puede más. Necesitamos entonces, sigue cortando, y sigue cortando, y nos encontramos con este enlace alfa 1,6. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Actuar esta enzima, la enzima desramificadora. ¿Qué está haciendo? Rompiendo los enlaces glucosídicos alfa 1,6. De ahí el nombre también de esta enzima alfa 1,6 amiloglucosidasa. Y esta reacción no libera, como antes dijimos, glucosa 1-fosfato, sino libera glucosa. Por tanto, cuando se degrada una molécula de glucosa, la mayor parte del producto de degradación que se libera va a ser glucosa 1-fosfato, pero también hay una cantidad en menor proporción de glucosa libre, ¿ya? Entonces,
De esa manera, hemos liberado esta ramificación y ahora va a seguir actuando la fosforilasa hasta degradar completamente esta molécula de glucógeno. Si es que se ha degradado completamente, no hay, necesitamos para la biosíntesis la glucogenina, como ya expliqué. Sin embargo, si hubiese todavía en los tejidos glucógeno, no necesitamos de la acción de esta y si queda unas cuantas moléculas ahí de glucógeno, va a continuar directamente la glucógeno sintasa haciendo ese proceso inverso, que es la biosíntesis. En este proceso de fosforólisis necesitamos un cofactor, una vitamina, en este caso la vitamina B6, ¿ya? Es el piridoxal fosfato. Este va a servir de transferir ese fosfato a nivel del enlace alfa 1,4 y generar la fosforólisis produciendo entonces en esa reacción la glucosa 1-fosfato. Después, ¿quién actúa? Haciendo un resumen, la glucanotransferasa que está haciendo, transfiriendo estas 3 unidades, como ya expliqué, a una secuencia lineal y va a seguir actuando la glucogenofosforilasa. Luego, la enzima desramificadora rompe el enlace alfa 1,6 y deja entonces esta molécula lineal para que siga actuando la glucogenofosforilasa. La enzima que regula este proceso es la glucogenofosforilasa y la enzima que regula la síntesis de glucógeno es la glucógeno-sintasa. Entonces, hablando de la degradación, el glucógeno se degrada primero por la glucógeno-fosforilasa, produciendo ¿qué cosa? Glucosa 1-fosfato. Después necesitamos de la acción de la glucanotransferasa que transfiere esas 3 unidades a una estructura lineal y luego romper el enlace glucosídico alfa 1,6 a través de la enzima desramificadora. ¿Cuáles son los productos? Glucosa 1-fosfato y a través de la acción de esta enzima, la glucosa libre. ¿Ya? Si es en el hígado, esta glucosa va a ir a la circulación y va a ser transportada a diferentes células. ¿Ya? ¿A dónde ingresa esta glucosa? Y esto está mal. Glucosa 6-fosfato es esto, ¿ya? No es fosfatasa. La molécula es glucosa 6-fosfato. ¿Qué es lo que pasa con glucosa 1-fosfato? Ya explicamos, por la fosfoglucomutasa se transforma en glucosa 6-fosfato y si estamos en hígado, este tiene la glucosa 6-fosfatasa. ¿Qué hace esa enzima? Desfosforila y está produciendo glucosa libre para exportar esa molécula a la circulación y a los diferentes tejidos, ¿ya? Y si estamos en músculo, la enzima que prácticamente el proceso que va a continuar es entrar a la vía glucolítica. Esa glucosa 6-fosfato puede entrar a la vía de las pentosas fosfato o ingresar a otras vías. Por ejemplo, a la vía de los ácidos urónicos. Vamos a hablar de ese proceso de regulación. ¿Cómo se regula este metabolismo del glucógeno? Hay 2 formas de regular. Mediante las enzimas, y en este caso son 2 las que regulan el proceso de síntesis, la glucógeno-sintasa, y el proceso de degradación, la glucógeno-fosfato. Y otra manera de regular es mediante las hormonas. ¿Y qué hormonas participan en ese proceso de regulación del metabolismo del glucógeno? La insulina, el glucagón, la adrenalina, noradrenalina. Y vamos a ver cómo se regula este proceso, ¿ya? Entonces, recordando lo que ya dije, en la regulación, ¿qué enzimas participan? La glucógeno-fosforilasa a través de la degradación y la glucógeno-sintasa en el proceso de biosíntesis, ¿ya? 2 mecanismos que utilizan
en este caso, estas enzimas para regular. ¿Cuáles son? Mecanismos alostéricos y modificación covalente. Cuando digo mecanismo alostérico, significa que una molécula se une al sitio alostérico de una enzima y hace el cambio de dos estados, al estado tenso o al estado relajado. No olvidemos que el estado tenso es un estado inactivo, porque no se puede unir el sustrato a la enzima, ¿ya? En cambio, en el estado relajado, la enzima está activa, porque sí, aquí, a ese nivel, la enzima va a empezar a actuar con su sustrato, le va a permitir esa unión del sustrato al sitio activo, porque está en ese estado relajado. Y otra manera de regular es por modificaciones covalentes, es decir, estas enzimas pueden fosforilarse y vía AMP cíclico, por ejemplo, el glucagón las fosforila, y cuando está fosforilada, esta está activa y esta otra enzima está inactiva. ¿Quién está haciendo esos procesos? El glucagón. Vía MP cíclico, cuando se une a su receptor, ¿qué hace esto? Activa la quinasa y eso va a generar ese proceso de fosforilación, activando la síntesis e inhibiendo la degradación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la insulina? Activa la fosfatasa y las fosfatasas que hacen procesos de desfosforilación. Entonces, la insulina lo que va a ir a hacer es desfosforilar. Por tanto, esta enzima se transforma en la forma activa y esta otra en la forma inactiva. ¿Han visto cómo? Inactiva. De nuevo vamos a escribir aquí. Inactiva. ¿Han visto cómo las hormonas regulan? Algunas fosforilan, otras desfosforilan. En este ejemplo, el glucagón está fosforilando y la insulina está desfosforilando. Entonces, son esos mecanismos que regulan a las enzimas principalmente, ¿ya? Y otro tercer mecanismo, podemos aprovechar de explicar, es la regulación a nivel genético, ¿no? Por inducción o por represión genética. Es decir, si hay represión, el gen que codifica para estas enzimas no se va a transcribir, traducir, y si es inducción, sí va a haber transcripción y traducción en la producción de estas enzimas, porque no olvidemos, estas enzimas son proteínas y tienen que sintetizarse a través de ese proceso, ¿no? Que es la traducción en los ribosomas. Entonces, en situaciones de ayuno, si bien hemos hablado ahorita que el glucagón actúa, pero esto es a nivel de hígado y no así a nivel de músculo. ¿Por qué? Porque músculo no tiene receptores para glucagón, ¿ya? No tiene el receptor. Por tanto, no actúa a nivel muscular el glucagón haciendo esa cascada de señalización. ¿Quién va a generar esa misma reacción? La adrenalina, la epinefrina, ¿ya? ¿Y qué es lo que están haciendo estas hormonas? Activando la degradación del glucógeno. Son enzimas que activan a la glucógeno fosforilasa y de esa manera están activando el proceso de degradación del glucógeno. Y a nivel muscular, un efector alostérico es el AMP. ¿Qué quiere decir cuando incrementa el AMP a nivel muscular? Que hay bajo contenido energético. Entonces, ¿qué tengo que ir a hacer? Degradar el glucógeno para producir glucosa. ¿Y cuál es la enzima que hace eso? La glucógeno fosforilasa. Ya hemos explicado, ¿no?
¿Qué va a hacer estas dos hormonas a nivel de esta enzima? Va a ir a fosforilar. Esa enzima fosforilada se activa vía AMP cíclico y esta va a ir a fosforilar a degradar el glucógeno, incorporando ese fosfato, haciendo la fosforólisis, como ya explicamos, y el producto es la glucosa 1-fosfato. Luego está glucosa 1-fosfato por la fosfoglucomutasa, va a ir a producir glucosa 6-fosfato y sabemos muy bien, esta molécula va a ir a la vía glucolítica para producir piruvato y si es anaerobiosis a producir lactato. ¿Qué es lo que está yendo a hacer? A generar energía. ¿Esto a nivel de qué? A nivel de músculo. En cambio, a nivel de hígado, la glucosa 6-fosfatasa que está liberando glucosa libre y esta glucosa libre va a ser exportada a la circulación. Entonces, ya dijimos, la glucogenosintasa fosforilada, ¿cómo está? Si está fosforilada, está inactiva. En cambio, si está desfosforilada, la glucogenosintasa, ¿cómo está? En la forma activa. Pregunto, si es así, ¿el glucagón activa o inactiva esta enzima? ¿Aló? ¿En qué estado estaría esta enzima? ¿Con el glucagón fosforilado o desfosforilado? ¿Aló? ¿Cómo estaría? Fosforilada. Fosforilada Muy inactiva, bien. doctora. Inactiva. Perfecto. En cambio, la insulina que hace desfosforila, por tanto, ¿en qué estado va a estar? Activa. Activa esa enzima, ¿sí? Lo que quiere decir que la insulina está activando la síntesis del glucógeno, en cambio el glucagón inhibe. Y el glucagón activa la degradación e inhibe la biosíntesis, ¿ya? Como ya dijimos hace rato, si una vía está activa, la otra tiene que estar inactiva, ¿sí? Haciendo un resumen a nivel de, complicando un poquito más, ¿cuál es la cascada esa? A nivel de la señalización celular. Adrenalina en músculo, glucagón en hígado, a través de unirse a su receptor que activan a la proteína GS. Esta proteína GS, ¿a quién está yendo a activar? A la adenilatociclasa. Esta enzima, ¿qué función tiene? Ciclizar el AMP y producir AMP cíclico a través de ¿qué? ATP. ¿Esto qué es? Un segundo mensajero. Esto ya hemos visto en membranas. Segundo mensajero, ¿no? Este segundo mensajero va a generar un proceso de señalización, es decir, que está yendo a activar a la PKA, la proteína quinasa A. Y esta proteína quinasa A, ¿qué función va a ir a cumplir? Es fosforilar. ¿A quién? A la glucógeno sintasa. Y si la fosforila, ¿en qué forma la está transformando? En la forma inactiva. Entonces pregunto, adrenalina, glucagón, ¿qué proceso están activando? ¿La síntesis o la degradación? ¿Mm? La ¿Aló? síntesis. No, pues la degradación. Si glucógeno sintasa está inactiva, ¿qué se va a activar? La degradación. A la degradación para liberar. Glucosa, ¿no es cierto? Bueno, acá vamos a hacer lo contrario. Liberamos insulina. Insulina a nivel de la expresión de genes que va a ir a activar la síntesis, la expresión de ese gen de la fosfatasa y la síntesis de esa enzima fosfatasa. ¿Y qué hace la fosfatasa? Hace el efecto contrario de lo que acabamos de explicar. Va a desfosforilar. Ay, no sé qué ha pasado.
Entonces, ¿qué está yendo a hacer esta fosfatasa? Desfosforilando. Y si está desfosforilando, ¿en qué estado va a estar la enzima? Activo. Y la insulina, ¿qué está activando? ¿La síntesis o la degradación? ¿Mm? ¿Qué estaría activando, chicos? La síntesis, doctora. Muy bien, la síntesis. Y vamos a ver que esta enzima, la glucógeno-sintasa, se va a regular por dos procesos, ya hemos explicado, hormonal y modificación alostérica, ¿ya? Hormonal, la insulina la activa, la adrenalina, el glucagón la inactiva. A nivel alostérico, ¿qué molécula se va a unir y va a hacer el cambio al estado relajado? La glucosa 6-fosfato. Al contrario, calcio y el mismo producto que se genera por la síntesis, el glucógeno van a inhibir a qué enzima, a la glucógeno sintasa, ¿ya? ¿Qué me dice si hay calcio? Que mi organismo necesita contraer. Y para contraer mis células musculares, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir a, ¿cómo se llama? Usar energía, y para eso que tienen que hacer el músculo, o en este caso es degradar el glucógeno. Por tanto, el calcio inhibe la síntesis de glucógeno. Y si hay mucho glucógeno, evidentemente tiene que también inhibir, porque el hígado va a necesitar guardar glucosa hasta cierta cantidad, porque si guardara sin control, pues ese hígado prácticamente empezaría a agrandarse y el paciente tendría hepatomegalia. Y eso es lo que ocurre en algunas patologías cuando hay mutaciones o deficiencias enzimáticas. Y ahí vemos, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esta imagen? Que en estado de alimentación los niveles de glucosa están altos y la insulina, ¿quién va a ir a activar? A la glucógeno sintasa. Entonces, ¿qué se está activando? La glucogénesis, es decir, la síntesis de glucógeno. Y a nivel de músculo, el proceso es más complejito. ¿Por qué? Porque necesitamos el efector alostérico, que es calcio, y vamos a ver cómo actúa, ¿ya? A nivel de músculo no hay glucagón, no se olvide, solamente actúa la adrenalina a ese nivel, porque sí expresa músculo el receptor para esta hormona. Entonces, se une a su receptor, activa la proteína GS. Esto va a activar a la adenilatociclasa, y esta adenilatociclasa transforma el ATP en ese segundo mensajero AMP cíclico. Esto va a ir a activar a la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, la PKA. Y la PKA, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a hacer procesos de fosforilación. Entonces usa ATP, sale ADP. ¿Y qué está yendo a hacer? Fosforilar a la glucógeno sintasa. Pregunto, ¿esta enzima está activa o inactiva fosforilada? ¿Mm? Inactiva, doctora. Lo dice acá, ¿no? Inactiva. ¿Qué es lo que va a pasar cuando eso estamos haciendo de que se inactive la glucógenosintasa, ¿no es cierto? Y la insulina va a ir antes de ello voy a explicar otra cosa. Esta proteína quinasa A va a ir a activar al inhibidor de la fosfatasa. ¿Cómo? A través de un proceso de fosforilación, vía AMP cíclico. Y esta proteína fosfatasa, entonces, como está inactiva, por tanto, no va a poder desfosforilar. Y de esa manera se está inhibiendo la biosíntesis. ¿Qué es lo que pasa cuando disminuyen los niveles de glucosa? Dijimos las células beta que secretan insulina que está yendo a producir, activando la vía glucolítica, produce glucosa 6-fosfato, y necesitamos calcio
más calmodulina porque la proteína sinasa es dependiente de calmodulina y calcio. Y al unirse a esta, entonces el calcio, que es lo que está generando aquí, activado a la proteína fosfatasa. Y si esta está activa, va a ir a desfosforilar a esta enzima, y esta enzima desfosforilada, ¿cómo está? Activa. ¿Qué está activando? La síntesis de glucógeno. Entonces, estamos explicando que en músculo necesitamos el efector alostérico, que es calcio y calmodulina, para activar este proceso. Ya, músculo, la proteína quinasa depende de calmodulina y calcio. Bueno, chicos, quedamos ahí. A nivel de la degradación, ese proceso de regulación voy a explicar la próxima clase. Prefiero hacerlo con calma, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? Me pasan, por favor, la grabación, los que han grabado, les ruego que tengan un buen día. Hasta luego.